Entonces, comenzamos a grabar. Ya. Vamos a el documentito, que creo que está... Sí, está abierto. Ya, entonces vamos a compartir. Bien, para que vea que está al final del documento porque lo estaba haciendo. Soy, a veces chanteo un poco, pero no tanto. ¿Sí? Digo la verdad cuando hago los cálculos completos. Muy bien. Entonces, el primer ejercicio, como les comentaba antes. Ya, este ejercicio me imagino que era más o menos simple, por lo menos lo que comenzaba, ¿cierto? O sea, plantar el dominio, escribir el dominio, hacer un bosquejo, ¿cierto? Y escoger dos curvas, ¿ya? Muy bien. Hasta ahí estaba más o menos bien. El C no era tan terrible, pero debían saber cálculo 1. Y algunos no lo hicieron bien, porque me dijeron que el límite de 0 por infinito les daba 0 o era infinito de inmediato. No, 0 por infinito es una indeterminada. Es lo mismo que 0 partido por 0 o infinito partido por infinito. Son indeterminadas. Usted no puede decir de inmediato que el límite es 0 o que es infinito porque tiene multiplicación 0 por infinito. ¿Ya? Así que ojo en eso. Segundo, creo, no estoy muy seguro, ¿ya? Que nadie lo hizo con límites laterales. Si se dan cuenta, la cosa cambia en límites laterales, ¿cierto? Profe, ¿puede hacerlo así? Porque no estaba segura cómo hacerlo. Como que sabía que tenía que hacerlo, mirarlo por un lado y después por el otro, y sabía Ujú. que por un lado iban a pasar cosas, pero no supe cómo llevarlo, escribirlo. Ya, ningún problema. Nos vamos a hacer todo. Muy bien, entonces la función es x por y partido por x menos y al cuadrado. ¿Ya? El límite, o sea, a ver, el dominio, ¿cierto? Trayectorias, la curva y cuadrado más e elevado a menos 1 partido por y. Y finalmente ver la relación que hay entre las dos curvas. Ya, entonces voy a ir a la pizarra ya teniendo x menos y cuadrado. Ahí, ya, ahí está, todo. Muy bien, entonces, como era la función, era x por y partido por x menos y cuadrado, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, lo primero que había que hacer era hacer un bosquejo del dominio, ¿cierto? O calcular el dominio. Bueno, la cosa es muy simple. Esto es una división de polinomios, ¿cierto? Así que los polinomios están definidos en todos los reales, pero cuando está dividido por un polinomio hay que restringirse a que no dé cero lo de abajo. Por lo tanto, el dominio comienza con los puntos x, y, de tal manera que el x menos y al cuadrado sea distinto de cero. Ese es el conjunto dominio de f. Uf, así lo escribí mal porque parece diferencial. Ya, dom f. Ahí, ese es el dominio, ¿cierto? ¿Ya? Por los hechos que dijimos recién. Luego, un bosquejo para esto es en R2, ¿ya? Los puntos, ¿qué serían? Una parábola abierta hacia ese lado porque es x igual a y al cuadrado. Eso es donde se define la función. Así que sería toda esa parábola, por lo tanto, son todos los puntitos que hay, en el plano R2, excepto la parábola. Y ahí está el bosquejo. Por lo menos vi que varios lo hicieron bien, así que creo que no hay problemas ni dudas en esa parte. ¿Ya? Como les he dicho todo el rato, planteen bien el dominio. ¿Ya? Conjunto de puntos x, y, bueno, en R2, ya, se lo salta el profe, pero no importa. En R2, tal que x menos y sea distinto de 0. Ahí está nuestro conjunto. Muy bien. Ahora, hay que tomar dos trayectorias.
para evaluar el cálculo del límite cuando x, y tiende a 0, 0, xy partido por x menos y al cuadrado, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, podrían tomarse cualquier recta o cualquier punto, da lo mismo, ¿ya? Lo importante es que ustedes ahí se los dejé abierto para que, no sé, ustedes se imaginaran si el límite no existe con alguna trayectoria media rara que tomaran, ¿ya? Podían haber tomado x igual 0, podían haber tomado y igual 0, esto da el límite inmediatamente 0, ¿cierto? Podríamos tomar x igual ahí y lo mismo, ¿ya? Arriba queda x cuadrado, abajo queda x menos y cuadrado, ¿cierto? Y el límite cuando, perdón, ya estoy reemplazando, ¿cierto? Es x al cuadrado. Entonces el límite, cuando x tiende a 0, digamos de la trayectoria gamma 1, en la trayectoria gamma 1, ese límite, si factorizamos, ¿cierto? Nos quedaría x factor de 1 menos x. Ya le estoy haciendo todos los pasos para que no digan que no los hago. Entonces ese límite tiende a 0 cuando x tiende a 0, ¿cierto? ¿Ya? Porque le quedaría 0 dividido por algo. Muy bien. Lo mismo ocurre cuando en la trayectoria x igual 0, y igual 0, se le hace 0 inmediatamente arriba, le queda dividido por algo, así que es 0. Muy bien. Ahora, esa era la parte B. Para la parte C, les pedía el límite con la trayectoria x igual a y al cuadrado más e elevado a menos 1 partido por 1. ¿Cierto? Entonces, tenían que fijarse en dos cosas. Primero, cuando y tiende a 0 por la izquierda, ¿qué ocurre con este límite? ¿Qué ocurre con ese límite? ¿Estaríamos en una raíz negativa o no? En el Euler. Raíz negativa. ¿Se está metiendo en los complejos? Sí, por eso sería los complejos, ¿no? No se meta con los complejos, estamos en los reales. ¿Ya? Piensa acá. Esto está tendiendo a 0 por la izquierda, ¿cierto? Da 0. Esa cosa crece, ¿Y esto que está acá qué ocurre? pero se va, pero lejos. Exactamente. Porque menos 1 partido por y, cuando el y tiende a 0 por la izquierda con números negativos, esto es positivo. Tiende a más infinito. Tiende a más infinito. Por lo tanto, e elevado a más infinito, eso se va al más infinito. Ese límite explota. ¿Ya? ¿Se entiende por qué o no? ¿Cierto? ¿Sí? Sí, ¿Todo bien? Sí. Y esto es porque el i tiende a 0 por la izquierda. Tendiendo a 0 por la izquierda, abajo es 1 partido por 0. Cuando queda de la forma 1 partido por 0 un límite, se va al infinito. La pregunta es ¿con qué signo? Arriba es negativo, pero acá se va a 0 por números negativos. Por la izquierda del 0. Por lo tanto, es negativo y negativo es positivo. Así que se va al más infinito. ¿Ya? Ahora, vamos a tener x igual a y cuadrado más e elevado a menos 1 partido por y, ¿cierto? Cuando ahí tiende a 0 por la derecha. ¿Qué pasa cuando y tiende a 0 por la derecha? ¿Qué ocurre con menos 1 partido por y? ¿Eso para dónde va? Esa se va a hacer. ¿El menos 1 partido por y? A No, menos el infinito. todo se va. Menos infinito. Muy bien. Porque estamos tendiendo a 0 el y por puntos por la derecha, así que son positivos. ¿Ya? Así que tengo 1 partido por 0, que tendiendo a 0 por la derecha, como positivos. Esto se va a menos infinito por el signo. Y como lo de arriba se va a menos infinito, entonces la exponencial, ¿para dónde se va?
la exponencial de menos infinito, si lo quieren ver así radicalmente. Bueno, es lo mismo que lo Ese tomar sí te va a así. cero. Ese sí que sí, ¿cierto? Porque como está tendiendo el menos 1 partido por i a menos infinito, entonces aquí tiende a más infinito. La exponencial crece, se dispara. 1 partido por todo lo que crece la exponencial al infinito, eso tiende a 0. ¿Ya? Cuando el i tiende a 0 por la derecha. Esto es cálculo 1, ¿eh? Por si acaso. Así que esto tiende a 0, eso tiende a 0, perdón, estamos abajo. Esto tiende a 0, esto tiende a 0, por lo tanto el límite es 0. Este es el que nos sirve para ver la trayectoria, ¿cierto? Porque en esa trayectoria nos estamos tendiendo al punto 0, 0. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo en eso, no? ¿Todo bien? Ya. Entonces vamos a tomar la trayectoria, pero con el i tendiendo al 0 por la derecha. Muy bien. Y es válida, porque estamos tomando una curva por un lado que se tiende al 0, 0. Así que ningún problema. Podemos tomar esa trayectoria para el límite inicial. Listo. Entonces, cuando x es igual a i al cuadrado más e elevado a menos 1 partido por i, ¿cierto? Entonces nos quedaría el límite cuando i tiende por la derecha del 0, ¿ya? En la trayectoria gamma 2, ya si lo quieren ver, no sé si, creo que no le puse más nombres atrás, o ya le voy a poner gamma solo. Gamma solo. ¿Ya? Entonces estamos en la trayectoria gamma, por lo tanto nos quedaría x por i, así que nos va a quedar i al cuadrado más e elevado a 1 partido por i negativo, por i, partido por, y abajo nos va a quedar x menos i cuadrado, así que se va el i cuadrado con i cuadrado, por lo tanto nos quedaría simplemente la exponencial de esa manera. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ya, muy bien. Ya pues, entonces, acá, por ejemplo, podríamos separarlo en dos límites. Un límite sería cuando i tiende a 0 por la derecha, gamma. ¿De qué cosa? Acá tenemos i al cubo, perdón. I al cubo, partido por e elevado a menos 1 partido por i, más, y separar en suma acá, se va ese con eso, así que nos quedaría simplemente i. Así que tendríamos esos dos límites. Muy bien. El límite de esto no hay ningún problema, tiende a 0. Ah, eh, no sé, si quiere lo coloco acá. Es que a veces cuando uno toma límites y pone más condiciones sobre el límite, va haciendo hacia abajo las condiciones. Por ejemplo, en los límites iterados, o a veces la anotación de límite en dos variables, les pone así. ¿Ya? Entonces uno va poniendo las condiciones debajito del límite. Esa es la idea. Que el gamma es que es la condición que estamos en esa curva. Esa es la idea. ¿Ya, Joaquín? ¿Sí? Ya. Entonces, más que nada notacional. Eso es todo. En el fondo, si ustedes lo colocan arriba, dicen esta curva, se entiende que lo están haciendo en esa curva. ¿Ya? Al final es a mí para comodidad y saber que estamos en esa curva. Muy bien. Entonces, por ejemplo, este límite es 0, no hay ningún problema. Vamos a ver este límite. Si converge o diverge. ¿Ya? Entonces, hay dos formas. Una, que creo que la hizo, no me acuerdo si fue Camilo o Sebastián, no recuerdo bien. Uno de los dos hizo un cambio de variable. Ningún problema. Cambio de variable sirve. Porque incluso lo que van a hacer es que esto de acá tiende a... Creo que el cambio de variable era 1 partido por... menos 1 partido por i, creo que era igual a u. Entonces, por lo tanto, cuando el i tiende a 0 por la derecha, ese u tiende a menos infinito, ¿cierto? ¿Ya? O si era con el positivo, no importa, le ponía infinito positivo. ¿Ya? No hay problema. Todo eso es de cálculo 1 y puede hacer cambio de variable. Maravilloso. Si no hace cambio de variable, podríamos aplicar regla del L'Hopital. Sí, así está bien. Ahí. Ahí está. Entonces,
Voy a omitir un poquito el límite, pero siempre es límite, para ser preciso hay que escribir límite. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué ocurriría con la derivada de lo de arriba? Ahí voy a poner, estamos aplicando, creo que se escribe así, L'Hopital. L'Hopital. Entonces voy a derivar lo de arriba, que me quedaría, la exponencial es la misma derivada, ¿cierto? Por la derivada de lo de adentro, regla de la cadena, así que nos quedaría menos 1 partido por i cuadrado. Y la derivada de esto es menos 2i al cubo. ¿Estamos de acuerdo ahí? Ah, no estamos de acuerdo. Ahí me perdí. Con... No estamos de acuerdo por una cosa. Ahí sí. Y 4, ¿cierto? ¿Ahí? Sí, ahí. Ya, entonces, ahí está bien. Ahora tiene sentido. Ahora. ¿Sí? ¿Ahora sí? Ya, muy bien. Ahora sí. Me he equivocado porque era ahí al cubo, ¿cierto? Así que era 1 partido por i al cubo. ¿Ya? Ya, entonces estamos bien. Derivé arriba, la derivada de lo de arriba me queda eso. Derivé lo de abajo, la derivada de lo de abajo me queda eso, ¿cierto? ¿Ya? Recuerden que siempre la derivada de esto es i elevado a menos 3. Así que el menos 3 pasa multiplicando, queda elevado a menos 4 y por eso queda 1 partido por i a la cuarta. ¿Ya? Muy bien, y podemos cancelar. Chao con eso, pero nos quedaría 2, ¿cierto? Así que, y los negativos también se cancelan, así que nos va a quedar e elevado a 1 partido por i, dividido por 3 i al cuadrado. Ah, pero qué hermoso, se nos bajó un grado ese, maravilloso. Volvemos a aplicar L'Hopital, perdón. La derivada de lo de arriba es lo mismo. Así que solamente hay que reproducir. De abajo quedaría el menos 2 pasa hacia adelante, así que quedaría menos 6 y elevado a 3, ¿cierto? Así que por lo tanto, se nos va el cuadrado, se nos va el 3, se nos van los signos menos, ¿cierto? Así que nos quedaría e elevado a 1 partido por i, dividido por menos 6 partido por i, ¿cierto? Uf, me queda corto aquí un poquito la pizarra. Muy bien. Y por último, vuelvo a derivar por L'Hopital. Me quedaría menos 1 partido por i al cuadrado elevado a 1 partido por i. Y abajo nos quedaría, aquí es menos 1, así que simplemente nos quedaría, aquí era signo más, perdón. Recordemos que se habían cancelado los signos menos. Y aquí nos quedaría menos 6 partido por i cuadrado, ¿cierto? Así que se va eso, y por lo tanto nos quedaría e elevado a 1 partido por i, todo eso dividido por 6. ¿Cierto? Muy bien, entonces, ¿qué pasa cuando i tiende a 0 por la derecha? ¿Cuánto vale ese límite? Lo analizamos recién. 1 partido por 0 por la derecha, eso es, o tiende. 0, No, todo o el exponente nomás. el exponente más. 1 partido por i a infinito, ¿cierto? Cuando i tiende a 0 por la derecha, esto va a más infinito, porque estoy con positivos, ¿cierto? Y si el exponente tiende a más infinito, entonces la exponencial, ¿para dónde se nos va? ¿A dónde se nos va la exponencial? Si el exponente se tiende a más infinito. Aún muy infinito. Aún más infinito. Aún más infinito que el anterior. Así que se nos fue al infinito también. Por lo tanto, al infinito más allá, ¿cierto? Por lo tanto, en esta trayectoria, el límite nos dio infinito. Así que el límite en esta trayectoria nos da infinito, se indefine. ¿Dudas hasta ahí? ¿Ninguna? Al infinito y más allá. ¿No? ¿Ninguna duda? Aquí Ahí me equivoqué en el análisis nomás cuando hice la tarea. Ya, por los límites laterales. No, lo que pasa es que
entendí que por un lado sí iba a cero y por otro lado sí infinito. De hecho, eso lo tengo anotado. Ya. Pero como cuando dice que tendiera a cero, yo dije, ah, ya, entonces por una trayectoria, cuando tiende a cero, se me va a infinito, entonces se indetermina en esa parte y en el otro se va a cero. Y lo tomé como que las trayectorias no No coincidían. coinciden las trayectorias por ambos lados del. Y sí, y no es Mm, así. Porque claro, lo que pasa ahí es que una trayectoria no pasa por cero. exactamente. Ese es el detalle. Entonces, ese es el detalle. Y ese detalle se me fue. Detalle súper Pero ahora no importante. entendí. Excelente, esa es la idea. Lo entendió. Llegamos a algo similar, no importa. Si hizo bien hasta donde le llegó, maravilloso. ¿Ya? La Profe, idea, por lo menos, de esta entonces, tarea, ¿sí? había que solamente ver la trayectoria del cero, porque esa pasaba por el cero, ¿no? O sea, había que ver la Exacto. trayectoria. Solamente la Entonces, de la derecha al cero. chuta, Porque la igual otra hice lo no pasa. mismo. ¿Ah? Hice lo mismo que se va a hacer, entonces, ya, Ah, pero ya. esa parte la tengo, solamente que vi los dos lados, porque parece que solamente había que verla. Ya. No importa que se hayan equivocado en la tarea. Maravilloso que se hayan equivocado en la tarea y aprendan. Lo importante es que en la prueba no lo hagan. ¿Ya? Son trayectorias que pasan por el cero. Esas son las trayectorias que nosotros nos tomamos para poder dar el límite. Y ojo, algo que les repetí eh, o que les mencioné a Sebastián y a Loreto cuando me preguntaron una vez, que fueron a la U. Los únicos que me pescaron cuando les dije iba a estar en la U, podían ir y me podían preguntar, ¿ya? Era que ustedes no podían tomar la trayectoria x igual a y cuadrado. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo tomar, por ejemplo, gamma 2 igual a esa trayectoria? Muy bien, Joaquín. No pertenece al dominio esta trayectoria, ¿cierto? Ignacio también, excelente. Esta trayectoria, como conjunto, si lo quieren ver así, ¿ya? Como conjuntito de puntos, esa trayectoria no está dentro del dominio de F. Y cuando nosotros definimos trayectorias, bueno, aquí tengo que hacer un paréntesis, ¿ya? Intersectado con una bola centrada en el origen, ¿cierto? No, creo que lo usa al revés. De bola de radio R centrada en el origen, ¿ya? Porque es que localmente pertenezca al dominio, ¿cierto? ¿Ya? Que localmente pertenezca al dominio. Sin contar el cero, ¿cierto? Sin contar el 0,0. Bueno, el dominio no está, el 0,0 no está en el dominio, así que no importa. ¿Ya? Entonces, ojo, no pueden tomar esa trayectoria porque no está en el dominio. Generalmente cuando veíamos trayectorias, nos acercábamos por una curvita, por ejemplo, ya voy a cambiar de color para que se note un poco más. Por ejemplo, supongamos que tomamos una curvita, ya que a usted se le ocurre una curva maravillosa, que justo hace esto así. ¡Pah! Se acerca por el cero por acá y por acá. ¿Ya? Y ahí depende de los límites laterales que uno va tomando. Entonces, esto está correcto. Incluso la trayectoria podría hacer esto. ¿Ahí? Y justo ocurrió que intersectó ahí ¿cómo se llama? A la curva x igual a y cuadrado. No importa. Lo importante es que la trayectoria localmente esté contenida en el dominio. Ahí. Localmente esté contenida en el dominio. Con eso estamos bien. ¿Ya? ¿Ya? Puede que se dispare en algún lado y justo choca con la curva que no está en el dominio. No me importa. Estoy aplicando límites. Así que las trayectorias quiero que se acerquen lo más no, se acerquen lo más cercano a cero, no voy a ser redundante, lo más cerca del cero, del 0,0, se vayan acercando a ese punto dentro del dominio. Así que nunca tomen curvas que estén fuera. Muy bien. Entonces, estamos bien hasta ahí, por lo menos. No hay más hojas. Ya. ¿Ninguna duda hasta acá? ¿Todo bien? Profe, pero ahí ¿Sí? entonces, esa curva yo no la puedo tomar, por ejemplo, para decir que el límite con esa curva no existe. ¿Cuál? O sea, esa curva del x igual a y cuadrado. No la puede. No la puede tomar. Por lo Mm, mismo que dije recién. Porque es lo Claro, que es que, pasa. No podemos tomar un límite que nos acerquemos por puntos que no están en el dominio.
Ninguno de estos puntos está en el dominio, así que no podemos calcular límite por trayectorias en esos puntos. ¿Ya? Ya, profe. Muy bien. Entonces, no se puede tomar con esa curva. Y es por eso que hice este ejercicio. Y es por eso que tomé esta curvita. Para que se dieran cuenta que no podemos tomar puntos que estén fuera del dominio, o sea, una trayectoria que esté fuera del dominio, pero sí, y ahora va el punto D, que este era el C, ¿cierto? Sí, estaba en el C. Y ahora está el punto D. Esta trayectoria está muy cerca del x igual a y cuadrado. Esa es la comparación entre ambas. Que esta trayectoria, a medida que el x tiende a 0, bueno, perdón, el y tiende a 0, por la derecha obviamente, ¿ya? Así que está cerca en una rama, esta está cerca del x igual a y cuadrado. Y es por eso que a medida de que se va acercando al 0, por una curva que está muy cercana al x igual al cuadrado, se dispara al infinito también. ¿Estamos? Así que ese era el punto D. La comparación es que esta curva está muy cerca de, digamos, algo como esto. Es una curva que está muy cerca de ese punto. Se va acercando mucho cada vez que se acercan al 0, 0. De esa forma. ¿Ya? Profe, Entonces, ¿y eso cómo lo puedo anotar como bonito? Porque le hice un párrafo y de hecho después lo que hice fue hacer como una especie de tabla de valores con los valores de i cuando se estaba acercando sí, al... sí, eso me agrada bastante. Me agrada bastante. Hacer una tabla de valores entre las dos curvas. Obviamente los por la Sí, izquierda entre el ya. x igual a y cuadrado y x igual a y cuadrado más. Ajá, sí, sí. Sí, Con eso ahí. tiene un buen argumento. La tabla de valores es súper buena. Porque ahí con eso se está dando cuenta de que son muy cercanos por ejemplo, ¿cómo fue? X igual a y cuadrado, con valores de y, ¿cierto? Se dio valores, y después la tabla de valores de x con y cuadrado más e elevado a 1 partido por menos i, ¿cierto? Igual a eso, obviamente con valores i, pero la idea es que sean positivos, ¿cierto? Valores cercanos al 0 por la derecha, ¿ya? Así que puede tomar 0,0, 0,1, 0,01, ¿ya? Y cada vez que se van acercando estos valores, las funciones se van pareciendo más, porque este va tendiendo más a 0, ¿ya? Este va tendiendo Y más de a hecho 0. con 0,1 ya la calculadora no me arrojaba el mismo resultado. ¿Cómo? ¿La roja qué? Con 0,1 ¿Mm? la calculadora ya me arrojaba prácticamente el mismo resultado. Así de cercano están, ¿ves? Así de cercano. Uh-huh. Y Así cuando que uno lo ve en GeoGebra, en el 0,01, ya no se nota como que hay dos. también hace lo mismo. ¿Sí? No es que el GeoGebra igual tiene como dos decimales, ¿no? No muestra más. Sí, pues. Entonces la gráfica también ya desaparece. Una. La tapa. Entonces ahí es donde colapsamos todas las máquinas, ¿cierto? La calculadora y el GeoGebra. Qué bueno que lo hayan visto así. Me agrada. Muy bien hecho. Y esa es una buena forma. Si lo hubiese hecho con tablitas, usted dice, una función es muy similar a la otra porque están cercanas a medida que se van acercando a 0, ¿cierto? Si ahí está el argumento del límite tiende a infinito. ¿Ya? Porque la función está completamente indefinida en el 0, 0. O sea, perdón, en la curva x igual a y cuadrado. Está completamente indefinida. ¿Ya? Muy bien. Entonces esa era la parte 1. ¿Ya? Para la parte 2, que también tenía sus truculencias entre medio, y que hubieron respuestas interesantes, abusaron demasiado del acotada por nula, ¿ya? Pero no importa, lo hicieron bien. Eso es lo importante. Bien argumentada, está bien. Bueno, omitieron cosas, y aquí es donde voy a el tirón de oreja.
Veamos. Para la parte 2 la función estaba definida como x al cuadrado más y al cuadrado seno de 1 partido por raíz de x al cuadrado más y al cuadrado, ¿cierto? Y eso es para todos los puntos x, y distintos del 0, 0. Por ahí, ya. Muy bien. ¿Y se definió como 0? Cuando x, y era igual al 0, 0. Ya pues, entonces, la primera pregunta era continuidad, ¿cierto? ¿Ya? Si no me equivoco, para no volver, ojalá las respuestas fueran rápidas. Sí, profe. Gracias, muchas gracias, Loreto. La idea era no volver al documento y leerlo, así que ya, muchas gracias. La primera era continuidad. Y le estoy pidiendo continuidad y no en un punto, ¿cierto? No les pedí continuidad en un punto. La primera, ¿o sí? Dice, pruebe que f es continua. Muy bien, eso. No les pido en un punto. Así que no hay que ver continuidad en un punto, sino que en todo. En todo. Por lo tanto, argumente. ¿Ya? Los argumentos son x al cuadrado más y al cuadrado, polinomio. Entonces, continúa en todo R2, ¿cierto? Segundo, seno es una función continua en todo su dominio, ¿cierto? Continua en todo R, cuando el ángulo de adentro es, no sé, un ángulo teta ya. Un ángulo teta. Es continua en todo R, ¿cierto? ¿Ya? Pero está evaluada en un 1 partido por raíz de x al cuadrado más y al cuadrado, la cual es continua. Ahí faltó todo. Es continua en R2 menos en el punto 0, 0, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo en eso? Así que los argumentitos son un polinomio que es continuo en todo, seno es continuo en todos los reales, pero está compuesta con una función que no es continua en el 0, 0. Así que por lo tanto, al tomar estas dos cosas, nuestro seno de 1 partido por raíz de x al cuadrado más y al cuadrado, ¿ya? Esa es continua. Es continua en R2 menos el 0, 0, ¿cierto? ¿Ya? Y está multiplicado por un polinomio, y el polinomio es continuo en todo R2, así que la función completa es continua en todo R2 menos el 0, 0. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Ya, excelente. Ahora falta el 0, 0. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de que esto se anula y la función seno oscila a medida de que esto va tendiendo a infinito, porque 1 partido por 0, en el sentido de límite, ¿cierto? Cuando esto va tendiendo a 0, esto tiende a infinito, pero el seno va oscilando, ¿ya? Así que vamos a aplicar límite. Entonces, hasta el momento tenemos continuidad en todo R2 menos el 0, 0. Vamos a ver qué ocurre en 0, 0. Entonces, límite cuando x, y tiende a 0, 0, de x al cuadrado más y al cuadrado, seno de 1 partido por raíz de x al cuadrado más y al cuadrado, ¿ya? A analizar ese límite. Muy bien. Entonces veamos. X al cuadrado más y al cuadrado, ¿ya? Por 0, la E, o sea la S, 0 de 1 partido por raíz de x al cuadrado más y al cuadrado, ¿ya? O a mí no me gusta el 0 por acotado, entonces lo que voy a hacer es, esto en valor absoluto es menor o igual que x al cuadrado más y al cuadrado, porque 0 es menor o igual que 1, ¿cierto? Así que 0 es menor o igual que 1. ¿Ya? Esto
es mayor o igual que 0. Por lo tanto, cuando el x, y tiende al 0, 0, esto se me va a 0, y por el teoremita que dijo el profe del sándwich, ¿ya? Eso implica que ese límite es 0. Y listo, ¿ya? Así que ningún problema. Este límite existe y es 0. Profe, ¿Sí? yo puse, en vez de que fuese mayor que 0, puse que era mayor al x cuadrado más y cuadrado por un menos. ¿Sirve igual o no? ¿Sí? Bueno, ¿Y después qué hizo? Ah, entendió ese 0, ¿o no? sí, lo mismo el teorema sándwich. Ya, maravilloso. Está perfecto. Profe, yo el teorema, bueno, y no sé si está, bueno, creo que sí está bien, que separé las funciones como en x por x cuadrado más y cuadrado, y eso el límite de 0, 0 es 0, ¿Ya? y el seno está acotado entre menos 1 y 1. Bueno, Ajá. para lo absoluto del seno es menor o igual a 1. Y, o sea, está acotado entre 0 y 1, eso me refiero. O sea, lo separé, eso igual estaría bien aplicado el teorema, ¿no? ¿Y qué dijo? Que al final era 0. ¿Por qué? Porque, bueno, se tiene una multiplicación de funciones de x cuadrado más y cuadrado por el seno de algo, y Ujú. x cuadrado más y cuadrado, como ese límite cuando está en 0, 0 es 0, y la función seno es una función que está acotada, Ajá. entonces por el teorema se tiene que ¿Por cuál teorema? de nula por acotada. Ajá. Bueno, ya, está bien hecho. Está bien, está bien. Ya, pero Podríamos Y volver a la quería que lo diapo dije. atrás un poquito. Ya, acá. Un segundito. Sí, ahí. Listo. ¿Eso es Gracias. todo? Ah, ya, muy bien. Sí, es que era para asegurarme el 1 partido en la raíz. Ah, ya. Sí. Así era, ¿cierto? Sí, Ah, pensé que me había equivocado y ya estaba haciendo el ejercicio con eso y se quedó la embarrada. Ya, está bien, está bien. No hay ningún problema. Ya, nula por acotada está bien. Si lo hacen bien, así como lo explicó recién Camilo, no hay ningún problema. Porque lo explicó bien, está todo bien explicadito. Esa función tiende a 0, esta función es acotada porque está entre este intervalo, ¿cierto? Así que podemos ocuparlo. No me gusta, pero está bien. ¿Ya? Muy bien. Entonces estamos listos con esta parte de continuidad. ¿Qué sigue? Derivadas parciales, ¿cierto? Había que calcular el de f a de x, ¿cierto? Ya con una notación del x, y y todo eso. Vamos a volver un poquitito al documentito. Calcule de f a de x para todo x, y en R2. En todo. ¿Ya? Punto importante. En todo. Si es en todo, podemos separar los casos x, y distinto del 0, 0, así que la función estaba completamente bien definida, y nuestra funcioncita era x al cuadrado más y al cuadrado, ¿cierto? Por seno de 1 partido por la norma, ¿cierto? Ya, era el raíz de x cuadrado más y cuadrado. Solamente van a seguir escribiendo. Hay que derivar entonces. Entonces, ¿qué es de f a de x? O f sub x, ya. Vayan a poner notación f sub x. La derivada de acá es 2x seno de 1 partido por la raíz, ahora lo voy a escribir todo, por regla de producto, ¿cierto? Ya, derivé este por este sin derivar. Más, y eso con el argumento que les dije antes, o sea, ¿cómo se llama? Se me fue la idea.
que en derivadas parciales se podía ocupar todos los argumentos que saben de derivadas de una variable, ¿cierto? ¿Ya? Porque prácticamente estamos derivando en una variable. Entonces, el primero sin derivar, ¿cierto? Por la derivada del segundo, que es coseno de 1 partido por raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Y en el segundo hay que aplicar regla de la cadena, por la derivada de adentro. Así que voy a poner el por acá. La derivada de adentro es menos 1/2, ¿ya? De 1 partido por x al cuadrado más y al cuadrado elevado a 3/2. ¿Estamos de acuerdo? Lo de adentro es x al cuadrado más y al cuadrado elevado a menos 1/2, menos 1/2 pasa multiplicando, se le resta 1, así que menos 1/2 menos 1 me da menos 3/2. Listo, quedaría abajo. Ya. Y entonces, por ejemplo, podemos cancelar ese con este exponente. Profe, creo que ¿Sí? le faltó un número. Tiene toda la razón, derivada. gracias. La derivada lo de adentro era doble cadena, ¿cierto? Yo me había asustado, profe. No, está bien que me corrija. Gracias. Ahora, después del almuerzo, me quedo con cosillas, así que se van. ¿Ya? Si también me parecía raro que no apareciera un X. Y listo, tenemos esto. 1 partido por raíz de x al cuadrado más y al cuadrado, ¿cierto? Menos x partido por raíz de x al cuadrado más y al cuadrado, porque como estaba elevado a 3/2, se va con el de arriba, ¿cierto? O si quieren lo restan, 3/2 menos 1, así que queda menos 1/2 bajito. Coseno de 1 partido por raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Y ahí estamos. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Ningún problema hasta ahí? ¿Sí? Ya, tenemos nuestra derivada fuera del 0,0. Pero nos están pidiendo la derivada en todo punto, la derivada parcial. ¿Cierto? Así que, ¿cómo calculamos la derivada parcial en el 0,0? Pero ahí sería 0, ¿no? ¿Por qué? Porque así está definida la función. Dice que cuando la No, función va al... no necesariamente. con la definición. Con la definición hay que hacerlo. Porque, por ejemplo, si yo tengo la función y igual a x, eso está definido. ¿Cómo está definido en x igual a 0? No está a 0, ¿cierto? ¿Cuál es la derivada de y con respecto a x? 1. Aunque la función valga 0, en ese punto la derivada es 1. Aquí ocurre lo mismo. Aunque la función tenga valor 0, no necesariamente la derivada va a ser 0. En ese punto. ¿Ya? Así que, ojo en eso. Hay que hacerlo por el límite. ¿Se entiende la idea o no? ¿O estamos con dudas? O a lo mejor lo malinterpreté, Sebastián. No, o sea, no, todavía no entiendo la idea, pero sí, sigue, Porque usted me dijo que era 0 porque vale 0 la función. Es que me dicen que está definida la función para todo, excepto para el 0, 0, y cuando vale ¿Sí? 0, 0 me dicen que es a 0. Ajá. Entonces, no sé qué función derivar cuando está en 0, 0, si no tengo una función, no sé, ahí me perdí. Bueno, aquí le di un ejemplo pequeño. No, sí, sí. Es algo similar. Si yo tengo una función de esta manera, la función puede tener valor 0, pero no necesariamente derivada a 0. ¿Ya? Así que lo que quiero que entiendan es que ese no es el argumento. Puede dar 0, no importa, a lo mejor, pero hay que hacerlo por límite. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la definición del límite? Bueno, para calcular el de f de x, en el punto 0, 0, era el límite
cuando h tiende a 0, ¿de qué cosa? De la función del punto 0 más h, así que es h, porque estamos en derivada con respecto a x, así que se suma el h en el x, 0 más h, coma 0, que es la otra coordenada, ¿cierto? Recuerden que aquí es a, b. Entonces era a más h y coma b, menos, evaluado en el punto 0, 0, dividido por h. Entonces, en principio la función no estaba definida en 0, 0, pero sí era continua, así que se puede definir en 0, 0 como valor 0. Luego calculamos derivadas parciales. Ningún problema, ¿ya? Tenemos valor en todo, o sea, es continua en todos los valores distintos del 0, 0, como está planteada la función. Derivamos, así que esa es la derivada para cualquier punto, ¿cierto? ¿Ya? Pero en el 0, 0 hay que hacer un caso aparte, porque la función es continua ahí, y no sabemos si la derivada existe, porque tiene un valor que ya como que lo parchamos, ¿cierto? Recuerden que las funciones pueden ser continuas reparables. Y eso fue lo que ocurrió acá. Muy bien, entonces, ¿qué sería h0? F de h, 0. Entonces, recordemos que la función era esta, así que hay que reemplazar h acá, 0 acá, h acá, 0 acá, ¿cierto? Así que nos va a quedar, ¿qué cosa? Nos va a quedar el límite, cuando h tiende a 0, de x al cuadrado más y al cuadrado, así que es h cuadrado más 0 al cuadrado, por lo tanto es h cuadrado, por seno de 1 partido por raíz de x cuadrado más y cuadrado, así que es raíz de h cuadrado más 0 cuadrado. Y nos quedaría raíz de h cuadrado, que es lo mismo que cuadrado absoluto de h. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todavía está ahí? Sí. ¿Sí? Ya, muy bien. Luego la función vale 0 en 0, 0. Por lo tanto, es menos 0. Ningún problema. Dividido por h. Cancelamos los h. Así que lo que nos queda es el límite, cuando h tiende a 0, de h por seno de 1 partido por cuadrado absoluto de h. Entonces, en el fondo deberíamos tomar límites laterales. ¿Estamos de acuerdo? Pero esta es una función acotada. Así que fácilmente podemos, bajo el mismo argumento que en el límite anterior, el seno es menor o igual que 1, así que esto no queda menor o igual que eso, ¿cierto? Y por lo tanto, cuando h tiende a 0, esto da 0. ¿Ya? Así que como da 0 por la derecha, o sea, me refiero a una función mayor, da 0, una función menor da 0, así que este límite es 0. Ahora sí podemos afirmar que la derivada parcial es 0. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta o alguna objeción? ¿Un comentario? Creo que a Sebastián voy a tener que buscarle una función en dos variables donde efectivamente el valor ¿Donde esté no de definido 0? como 0, ¿cierto? Pero que la derivada no sea 0. Ya, lo voy a buscar, me queda como tarea. En este momento no la pienso muy rápido, pero... no la pienso. Se me ocurre algo trigonométrico, pero no. Tendría que empezar a rayar, y no, ¿para qué vamos a perder el tiempo? Pero el hecho es de que hay que asegurarse, ¿ya? Hay que asegurarse que el valor de la derivada que exista también, ¿cierto? ¿Ya? Aquí derivamos con respecto en el punto 0, 0 y existe y es 0. Listo, ningún problema. Muy bien. La otra pregunta, y ahí estamos listos. Ya tenemos la derivada en todos los puntos. Entonces, derivada de cualquier x, y era simplemente derivar a la mala, ¿cierto? Aplicando reglas de derivación de una variable. Y en el punto 0, 0 era por la definición del límite. Ya, ahora la pregunta era, ¿dónde estaba entre comillas, ¿cierto? Había que ver había que darse cuenta
de que efectivamente la derivada de parcial con respecto a i es la misma, entre comillas, ¿cierto? ¿Por qué ocurría eso? Porque hay simetría. Aquí tenemos x cuadrado más y al cuadrado. Entonces la forma que derivemos va a quedar lo mismo, pero con unos cambios de x con y, nada más, ¿ya? Es por la simetría que tiene. Así que por lo tanto, la derivada con respecto a y daría exactamente lo mismo, simplemente en vez de x sería y, en df de y, del punto x, y, para los x, y distintos de 0, 0, nos quedaba 2i, seno de 1 partido por raíz de x cuadrado más y al cuadrado. Estoy aplicando un poco de memoria, así que por favor, si me equivoco, me corrigen. Y sería 2i, ¿cierto? Partido por raíz de x al cuadrado. Queda así en el 2. Era menos. Sin el 2, gracias. Gracias. Qué rápido, ¿ah? Muy bien. Ahí. Y al cuadrado. Coseno de lo mismo. 1 partido por raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Y listo. ¿Ya? Y bueno, lo mismo de f de i en el 0, 0. Sería simétrico también, porque aquí cambiamos el h con el 0, ¿cierto? Y el 0 con el h. Entonces nos quedaría el h al cuadrado igual, nos quedaría dividido por el valor absoluto de h, así que el mismo argumento, eso también vale 0. ¿Ya? Así que en el fondo es la misma entre comillas, simplemente por ¿cómo se llama? Simetría. ¿Ya? Muy bien. ¿Todo bien entonces? ¿Lo quedamos plop, como dijo Joaquín? ¿No? Ahí yo no usé la palabra simetría porque no, me acordaba que había hablado de simetría, pero no encontré algo que me dijera en un libro que me dijera eso también. Entonces, lo único que dije fue que seguía las mismas reglas de derivación. Uh-huh. No, en el fondo sí, está bien. Está bien. Es que hay una especie de... No. Es que uno la simetría la pone entre comillas. ¿Ya? Es como bien dice usted, sigue la misma regla de derivación. La simetría es con respecto al trabajo que uno hace para calcular las derivadas, ¿cierto? Eso no se refiere con simetría. El procedimiento es análogo. Claro, es análogo. Es como la mejor palabra, quizás. ¿Ya? Pero uno le pone simetría en el sentido de que el trabajo es simétrico. El mismo trabajo, pero cambiando x por y, nada más. Muy bien. Ya, ¿estamos bien hasta ahí entonces? De f de i. Y ¿qué más? Ya, hasta ahí estamos bien. Vamos a ver la siguiente. Ya estoy más viejo, así que me olvido de las preguntas. Ya, la D era si las derivadas parciales son continuas en 0. En 0, 0, perdón. Entonces, bueno, tenemos un valor de las derivadas parciales, pero con respecto a la definición del límite de la función f. Así que nosotros podríamos definir, ¿ya? Lo pueden ver de esta manera, podríamos definir la función de f de x como, bueno, obviamente, lo que siempre dejo de lado, x, y, es todo el chorizo que nos salió delante, ¿cierto? Es lo mismo que está arriba, pero con x acá y x acá, ¿ya? Cuando el x, y es distinto del 0, 0, y por los cálculos de recién es 0 cuando el x, y es igual a 0, 0. Así que podemos definirlo de esta manera, ningún problema. Nuestra derivada parcial es una función al que tiene un valor para los x, y distinto de 0, 0, y tiene 0 para x, y igual a 0, 0. ¿Ya? Ahí está la función. Ahora la pregunta es si esa función es continua. Esa es la pregunta. Muy bien. Entonces podemos analizar nuestra función que era, bueno, límite cuando x, y tiende al 0, 0 de 2i seno
de 1 partido por raíz de x cuadrado más y al cuadrado, ¿ya? Menos, perdón, oye, estaba haciendo los cambios en mi mente, pero no los hago acá. Estamos viendo la de f de x, ¿cierto? La definí como de f de x. Y x partido por raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Coseno de 1 partido por raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Ya? Muy bien. Esto que está acá no hay ningún problema. Bajo los mismos argumentos, este límite es 0. Bajo los argumentos anteriores, ¿cierto? ¿Ya? Esta es acotada, así que podemos mayorar por 2x. 2x es una función que tiende a 0, así que por el teorema del sándwich, o función acotada por nula, sigue siendo, es 0 esta. ¿Ya? El problema está acá. Y como muy bien lo hicieron muchos de ustedes, esto que está acá es una función acotada. Ningún problema. El problema está en esta. ¿Cierto? Que si hacemos trayectorias, por ejemplo, igual a x, ¿ya? Nos va a quedar que es x partido por raíz de 2, valor absoluto de x. Así que por lo tanto vamos a tener dos valores. ¿Se entiende a lo que llegamos, cierto? Va a quedar así. Límite cuando x tiende a 0, de x partido por, aquí nos va a quedar con x igual a y, aquí nos va a quedar x, así que nos va a quedar 2x al cuadrado, por lo tanto nos va a quedar raíz de 2, x al cuadrado en raíz, y eso es lo mismo que valor absoluto de x. Así que por lo tanto, este límite no existe. Ese límite no existe, porque nos va a dar 1 por un lado, o menos 1 por el otro, ¿cierto? Bueno, menos 1 partido por raíz de 2, o 1 partido por raíz de 2. Ese límite no existe. Y este tampoco, porque oscila. Así que este completo no existe. Como ese límite no existe, entonces la función derivada parcial con respecto a x no es continua en el 0, 0. Porque el límite cuando x, y tiende a 0, 0 no existe. ¿Ya? Así que por lo tanto, la derivada parcial con respecto a x no es continua en el 0, 0. ¿Ya? No es continua. No es continua en 0, 0. ¿Alguna duda? ¿Se entendió bien? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Ya? Maravilloso. Veo varios deditos para arriba, así que ya, excelente. Un trabajo análogo, ¿ya? Es para DFDI, ¿cierto? Que tampoco es continua, porque acá solamente cambia el i, aquí cambia el i, y bajo el mismo argumento x igual a y, nos va a quedar el mismo límite, que depende de la trayectoria, ¿cierto? Así que nos va a dar por un lado, por el otro el mismo límite, o sea, distinto límite, así que este límite no existe. Como no existe ninguno de los dos límites, chao, se perdió, ¿cierto? ¿Ya? Así que no existe. Muy bien. No es continuo el 0, 0. Listo. Ya. Ahora viene la trampa. Donde parece que algunos se van a decepcionar. Hay que mostrar, o hay que ver, si la función es diferenciable en 0, 0. ¿Ya? ¿Cuál es la definición de diferenciabilidad? La definición era... O sea, Era perdón, diferenciable si solo si las parciales existían y si eran continuas. no es un sí, solo sí. No es un sí, Ahora solo que me sí. preguntó uno de esos compañeros y me quedó en la No, duda. no era un sí, solo sí. Lo busqué yo en un libro después. Eso iba a comentar ahora. Y no lo compartió. Profe, que estaba Compañero. esperando el momento de hoy día para comentarlo. Sí, ya lo iba a hablar. Estaba esperando su momento ganador. Sí, puta, no estaba atento. Su compañero una vez me preguntó en una clase y me dejó descolocado. Porque no encontraba en mis memorias una función que ocurría eso. Aquí está la función gran. Y por eso la metí en la tarea. ¿Ya?
esta función ¿Es diferenciable entonces? Siento esto. es diferenciable. Pero, Sus derivadas parciales no son continuas en 0, 0. Maravilloso, ¿no? Por eso el teorema es un implica. Así que reafirmó lo que una vez me dijo. ¿Usted fue el que me dijo, Joaquín, o no? Una vez me preguntó. ¿qué cosa, profe? No alcancé a escuchar. Que una vez me preguntó alguien que si el recíproco era cierto. Ah, sí, yo pregunté eso. Ah, Me quedé con el bicho ahí metido. Claro, porque me dejó con la duda ahí. No me acordaba de una función que ocurría eso. Y esta era la gran función que pasa eso. Veamos, definición de límite. Para ver diferenciabilidad, ¿cierto? Esto era, digamos, déjame recordar el x, y. Era resto, ¿no? Estoy en la duda. ¿Cómo, profe? No me acuerdo si es resto o no. Ya, pero no. Sí, no. Si es el x, y solamente, ¿cierto? Y a veces los confundo porque como pienso en dos versiones, ¿se acuerdan que una vez les cambié, con un cambio variable le puse otra definición? ¿Ya? Pero no, esta es f de x, ¿cierto? F de x, y. Entonces sería f de x, y, que sería x al cuadrado más y al cuadrado, ¿ya? 0 de 1 partido por raíz de x al cuadrado más y al cuadrado, ¿cierto? Y eso había que restarlo con f de 0, 0. ¿Ya? F de 0, 0 es 0. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ya, muy bien. ¿Sí? Luego había que restarlo por la derivada parcial con respecto a x evaluada en el 0, 0. Eso es 0, multiplicado por x menos 0. ¿Se acuerdan que todo lo que está acá era más o menos el plano tangente? Menos la derivada parcial con respecto a y por y menos 0. ¿Ya? Evaluada en el 0, 0. ¿eh? Las derivadas parciales eran evaluadas en 0, 0. Luego, dividido por raíz de x al cuadrado más y al cuadrado, que era la resta entre x menos 0, ahí está, en eso estaba confundido. Era x menos el a al cuadrado más y menos b al cuadrado en raíz. ¿Ya? ¿Todo bien hasta ahí en la definición de diferenciabilidad? Recordando que es la función menos la función definida en el punto 0, 0, que es 0, la derivada parcial con respecto a x en el 0, 0, que es 0, x menos el 0, que siempre es con el puntito que está acá, menos la derivada parcial con respecto a y en 0, 0, que es 0, y menos 0, ¿cierto? Y todo eso dividido por la distancia entre el x, y y el 0, 0, que simplemente quedaría la norma del x, y. ¿Ya? O el módulo. Muy bien. Entonces todo lo de acá se nos hace 0, x cuadrado más y cuadrado, lo podemos simplificar con eso que está ahí, así que nos quedaría de esta manera. Y eso es de esta forma que está acá, ¿cierto? Ajá. Ahí. Y por lo tanto, ¿qué pasa acá? Eso es No, 0. no la por tocada de corazón. Esta es 0. Por nula por acotada, por teorema del sándwich, por lo que usted lo quiera ver, eso es 0. Así que se cumplió que al reemplazar este límite me dio 0, y esto implica que hermosamente nuestra función f de x, y es diferenciable. Lo cual no contradice el teorema, que es una implicancia, ¿cierto? Entonces, si es diferenciable, entonces sus utilidades parciales existen y son continuas. Al revés. Esto Si las contradice eso. derivadas, Si la Ah, claro. condición de que las derivadas parciales existen y son continuas es más fuerte que diferenciabilidad. Por eso uno la ocupa para los planos tangentes. Esa condición es más fuerte. Entonces, esto
refleja el hecho de que una función puede ser diferenciable, pero sus derivadas parciales quizás no son continuas. Pero si existen y son continuas, sí es diferenciable. Sí, exacto. Porque la condición de existencia y continuidad de las derivadas parciales es mucho más fuerte que diferenciabilidad. Esa era la conclusión de este ejercicio. ¿Estamos? Joaquín, ahí hagamos un paréntesis. Diferenciabilidad sí implica continuidad de la función. Lo que no implica es que las derivadas parciales sean continuas. ¿Ya? Pero diferenciabilidad sí implica continuidad de la función. Ajá, muy bien. Ya, solamente lo escribió mal. Creo que lo entendió. Sí, no lo complementé, disculpe. Ya, ningún problema. Ya. Pero para que quede claro, diferenciabilidad sí implica continuidad de la función. Lo que no implica es que las derivadas parciales sean continuas. En un punto. Donde quiera, donde estemos Ya. trabajando. Ya. Donde estemos trabajando. Muy bien. Bueno, nos queda poco tiempo, ni siquiera hicimos la pausa. Quería terminar el punto y hacer la pausa, pero ya no tiene sentido porque ya nos quedan 28 minutos. Así que prefiero que sigamos haciendo. Ya. No alcanzamos a hacer la 3. Ya, la 3 La no 4, alcanzamos a hacer. veamos la 4. Ya, veamos la 4. Si queréis, yo te explico la 3 después. La 3, si quieren, no sé, pues la vemos mañana para los que entren ¿cómo se llama? El horario. A la área de consulta, ¿ya? Traten de hacerla, pregúntenle, por ejemplo, a sus compañeros cómo la hicieron, traten de hacerla ustedes por cómo la hicieron ellos, cómo empezaron, ¿ya? No es tan terrible, pero les voy a dar más o menos cómo se hace. A ver, hay varias formas de hacerla, ¿ya? Casi todos los caminos Es son mecánica, similares. pero larga. Sí, exacto. Casi todos los caminos son similares porque es todo mecánico y largo. Es muy largo, tal cual como lo dice Camilo. Y es tedioso, sí. El detalle está en que ustedes tienen las siguientes funciones. X es igual a esta función que está acá. Y es igual a esa función que está acá. ¿Ya? Entonces, por un lado, podríamos sacar cuánto vale f sub x. ¿Ya? ¿Cómo sacamos f sub x? Podríamos sacarlo tomando, bueno, aquí se subentiende, no lo escribí, pero yo creo que se subentiende que el g era la misma función f, pero el g está en las variables r y θ, ¿cierto? Y el f está en las x, y. ¿Ya? Esa era la diferencia. Entonces, por eso uno dice, por ejemplo, de g a dr, ¿ya? Lo puede hacer con los arbolitos, que parece que a muchos les ayuda, que está en función de x, función de y, función de r, función de θ, ¿cierto? Ahí. ¿Ya? Entonces, ¿qué quedaría? Bueno, la primera quedaría, que esta es f, o sea, tratemos de ver las diferencias, por eso las notaciones. La f es cuando está en función de x y de y. La g es cuando está en función de r y de θ. Entonces, por eso cuando uno va a pasar por df de x, lo hace con f y no con g. ¿Estamos claros en eso? Que la notación tenga g no importa, igual sirve. Igual sirve porque en el fondo g es como decir g es la función x que depende de θ y de r, y el y es la función, depende de θ y de r, ¿cierto? Donde el f simplemente lo escribimos como una función de x. Al final es todo notacional. ¿Ya? Todo notacional. En el fondo es que usted entienda cómo es. Entonces, es de f de x con de x a dr. De x a dr. ¿Ya? Más, luego lo mismo. De g a di, de y a dr, porque son todos los caminos que llegan a r. Esa es la dr. Así que es de f de y, de y a dr. ¿Ya? Usted hace lo mismo con esa funcioncita. Le va a quedar un f de x por acá, un f de y por allá. Bueno, aquí x θ ya. Escribámosla, ya, ahí. ¿Cierto? Mismo camino. Para llegar a θ.
Luego, estas funcioncitas que están acá, si usted quiere las mantiene, si usted quiere las reemplaza derivando acá, ningún problema, pero puede escribir, con este sistema, puede escribir f de x en función de todas las otras derivadas y el f de y en función de todas las otras derivadas. ¿Qué es lo que va a hacer después de eso? Va a derivar lo que le quede ahí con respecto a x. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa cuando me queda una función r con respecto a x? O una función θ con respecto a x, y análogamente, en el caso de respecto a y, ¿cierto? Despeje acá. ¿Cuál es la relación de coordenadas polares? Bueno, que θ es igual a arco tangente de y partido por x, y el r al cuadrado es igual a x cuadrado más y al cuadrado. Tiene esas dos relaciones. De ahí puedes sacar cuánto vale θ sub x, r sub x, y después reemplazarlo. Los cálculos son muy largos, pero salen, y salen bonitos. ¿Ya? Entonces yo les recomiendo que al principio no los reemplace, simplemente ponga x sub r, x sub θ, y sub r, y sub θ, ¿ya? Después de eso despeja cuánto vale f de x, y después cuando vuelva a derivar con respecto a x, ahí si le queda algo engorroso, empieza a reemplazar. Hay que multiplicar por 3, dice la didáctica, ¿no? Yo me demoro 1 hora, usted se demorará 3. Me parece que más o menos fue así, ¿o no? Más o Igual menos. me demoré 1 hora paseando, pensando en otra cosa. ¿Ya? Pero hay El que problema sentarse a es que hacer el cálculo. ¿Mm? te quedan con la regla de la multiplicación, las derivadas. Entonces se hace más largo todo. Maravilloso. Ahí lo bonito, ya para que lo tengan presente, es que algunas de estas derivadas de θ de x, perdón, de r de x, de θ de x, y el de r de y de θ de y son similares, así que se cancelan en algunas partes cuando están multiplicando. Sí. Así que háganlo. Lo engorroso es exactamente lo que dijo Sebastián. Va a empezar a ver reglas de multiplicaciones, pero eso le da lo engorroso. Lo demás es simple de derivar. Hay que hacerlo con cuidado nomás. ¿Ya? Muy bien. Entonces vamos a la que todo el mundo odia, que es esta. Muy bien, nuestra función es x al cuadrado más y al cuadrado más zg menos z cuadrado, ¿ya? 2 veces diferenciable. Que sea 2 veces diferenciable no va a hacer diferencia en aplicar el teorema a la función implícita. ¿Saben qué es lo único bueno que sea 2 veces diferenciable y que dé una función 2 veces diferenciable? Es que podemos calcular el laplaciano, nada más, ¿ya? Que podemos derivar 2 veces. Eso es todo. No va a hacer ninguna diferencia entre todas las otras cosas que usted hizo. Muy bien. Bueno, aquí es laplaciano, aquí es gradiente, ¿cierto? Ya no creí que no fuera necesario ponerlo. A lo mejor le embarré en ponerle flechas, pero era la idea. ¿Ya? Y que incluso el laplaciano es un tipo de producto punto, pero no es que haga el producto punto de f sub x con f sub x. No. Lo que hace es derivar con respecto a x. Así que ese producto punto es como del operador derivada con la función f de x. Así que lo que hace es segunda derivada con respecto a x. ¿Ya? En el fondo es Debo como... decir que su flechita del gradiente me confundió al principio. De hecho, perdí un tiempo buscando si es que existía algún laplaciano que fuera con la derivada en primer orden y no de segundo orden. Sí, sí. En todo caso, después de que había mandado al día siguiente con las flechas, dije, quizás los confunde. Dije, pero ¿por qué no me pregunta si los confunde? Si alguien me hubiese escrito, me hubiese dicho fe de derrota, eso es un gradiente, ¿no? Ya, pero por lo menos lo pude interpretar bien. Sí. Ya. Bueno, en todo caso, se fue la mala mía porque el gradiente en un documento estaba así. Uno de repente se familiariza con las notaciones y deja la embarrada siguiendo las notaciones. Ya, entonces, estamos con x cuadrado más y cuadrado menos z cuadrado, zg, listo. Vamos a la pizarrita. Mi mouse.
Ya, entonces, f de x, y, z va a ser igual a x al cuadrado más y al cuadrado más z por g. El g está en función de x de y. Lo voy a dejar así para que en los cálculos no se vea tan feo. G lo vamos a definir como nuestra funcióncita en x y, ¿ya? Menos z cuadrado. ¿Ya? Entonces, en principio, lo que había que ver eran las condiciones para que esto fuera diferenciable. Perdón, para poder aplicar el teorema de la función implícita. Pegado con la diferenciabilidad anterior. Tenemos la función implícita, ¿cierto? Ya, entonces, lo único que había que hacer era de f a de z. ¿Cierto? De f a de z. Y por lo tanto, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar de f a de z es la derivada de z es 1 por el g sin derivar, que es g, ¿cierto? Luego, manteniendo la z, por la derivada de z, que es g. Perdón. Estoy haciendo tonteras. Ahí, ¿cierto? Recordemos que g es una función de x, y. Estaba pensando que era en función de z. Es x, así que es constante para nuestra derivada con respecto a z, es constante. Igual que el x y el y son constantes. Así que la derivada de z es 1, por lo tanto nos quedaría simplemente g. Y la otra derivada es 2z. ¿Ya? Ahí está. Y eso debe ser distinto de 0. ¿Ya? Entonces son todos los puntos x, y, tal que esta igualdad no se cumple. Y además, esos puntos deben cumplir, todos esos puntos x, y, z, que al momento de reemplazar, deben ser igual a 0. Así que por lo tanto, si nosotros reemplazamos, aquí nos quedaría x al cuadrado más y al cuadrado, ¿ya? Z es g medios. Bueno, g es 2z, ¿cierto? Así que nos quedaría 2z cuadrado menos z cuadrado, ¿ya? Igual a 0. Así que nos quedaría con esa condición, ¿cierto? Ya. ¿Y cuáles son los únicos puntos que hacen eso? El 0,0,0. Exacto. El 0,0,0. ¿Ya? Así que en principio, el único punto donde esto ocurre es en el 0,0,0. ¿Estamos claros? ¿Sí? Donde anula la función. ¿Ya? Muy bien. Hasta ese punto, una maravilla. El ¿Una problema era maravilla? el sí. Ya. Muy bien. Ya, ojo, que aquí estamos omitiendo un poquito la función g. ¿Qué pasa si g es igual a 0? Entonces, si la función g de x, y es igual a 0 para todos los puntos x, y. ¿Ya un cono? ¿Eso? Porque queda... Sí, da un cono, ¿ya? Pero sigue siendo la condición de que el z sea igual a 0 para que se indetermine, para que... para que no exista para no poder aplicar el teorema de la función implícita, ¿cierto? Si g es función 0 para x, y, ¿ya? Me va a dar la condición z igual a 0, ¿cierto? Z igual a 0, así que es un cono. Cuando g igual a 0 me da un cono, ¿ya? Pero si yo quiero ver que se indetermina, en qué punto se indetermina, en qué punto se anula el f sub z, va a ser también el z igual a 0. Así que no va a salir del 0,0. Y ahora, ¿qué ocurre cuando g es distinto de 0? ¿Hay alguna diferencia? Ahí el G tiene que ser distinto de 2Z.
No, claro, pero ¿qué pasa si G es distinto de 0? Ah, claro, sí, tiene que ser distinto de 2z, ¿cierto? ¿Ya? Para que eso no se anule. Así que no hace ninguna diferencia. A pesar de que acá no aparece el G para las condiciones, con el análisis que hicimos recién, con lo que dijo su compañero Sebastián, ¿ya? No importa que esto sea distinto de 0, para que esto no se anule, debe ser distinto de 2z, ¿ya? Y en ese caso ocurre con lo que analizamos acá, nada más. Así que, por lo tanto, nuestro único punto en cuestión sería el 000, para el cual no se podría aplicar el teorema de la función implícita. Muy bien. Ya. Entonces, esas son las condiciones. Entonces, la podemos escribir en función de dos variables en todo lo demás, ¿cierto? ¿Ya? Bueno. Ya, y bueno, podemos omitir un poquito las cosas de diferenciabilidad, ¿cierto? Porque ya están en todas las hipótesis. Así que todo eso que está en las hipótesis del teorema, para este caso hay que ser preciso, ¿ah? ¿Ya? O sea, para este caso no hay que ser preciso, pero siempre hay que serlo. Las hipótesis del teorema están en el enunciado. G es diferenciable. Es un polinomio. Así que sigue siendo diferenciable. G multiplica Z, sigue siendo diferenciable. No hay ningún problema. ¿Ya? Si calculamos derivadas parciales, lo mismo. Ningún problema. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Ya? Y lo bueno de que sea dos veces diferenciable G es que ya podemos derivarla dos veces tranquilamente, con respecto a X y con respecto a Y. Muy bien. Ya, entonces estamos listos. Con las condiciones de ejercicio, tenemos todas las condiciones bien para la implícita. Vamos a lo de abajo. ¿Ya? Entonces. Déjenme hacer un poquito de trampa, porque ya no pienso tanto. Ya, vámonos al otro lado. Muy bien. Entonces, nuestra ecuación en cuestión tiene relación con los laplacianos, ¿cierto? Los laplacianos son eso. ¿Qué quiere decir eso? Segunda derivada con respecto a X, más segunda derivada con respecto a Y, ¿cierto? ¿Ya? Las derivadas de orden 2 de X, derivada de orden 2 de Y. Muy bien. Si es así, entonces vamos a tomar f de X, Y, Z, que es X al cuadrado, más Y al cuadrado, más ZG, como dije antes, voy a omitir el X, Y, menos Z cuadrado, ¿ya? Y ahora estamos en la definición implícita de Y igual a f de X, Y. Así que me voy a tomar voy a dar el lujo. ¿cierto? ¿Ah? Es un Z, Z. ¿cierto? Arriba. Ah, perdón, con gracias. dos. Sí. Gracias. Estamos en Z igual a f de X, Y, ¿cierto? Porque ya estamos bajo las condiciones de que se puede hacer el teorema de la función implícita. Así que podemos reemplazar ese Z por f. ¿Ya? Lo voy a dejar como f solamente por aquí, no. Sabiendo que está en función de X, ¿ya? Para no estar escribiendo X, Y, lo mismo con el G. Y acá es f al cuadrado. ¿Todo bien hasta ahí? Puedo escribir Z, no hay problema, ¿eh? O sea, en el fondo, lo importante es que sepan que Z está en función de X, Y. Entonces, si quieren poner la notación, podrían ponerla aquí como notación Z sub X, Z sub X, Z sub Y, ¿ya? Si lo entienden bien, no hay problema. Muy bien. Entonces, como queremos, y esto es igual a 0 dentro de una cierta bola abierta, ¿ya? Donde estamos ocupando el teorema de la función implícita, así que ningún problema. Esto es lo que vamos a tomar en cuenta. ¿Listo? Ya, pues, entonces calculemos. Veríamos con respecto a X. Esto nos va a quedar 2X más nada, ¿cierto? Porque es constante. F sub X por G. Regla de producto. Ambas son funciones que dependen de X.
Así que nos va a quedar f por g sub x menos 2f, como f es una función que depende de x, por regla de la cadena, f sub x. Y eso es igual a 0. Hasta ahí. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Todo bien? Ya, maravilloso. Luego, como quiero que aparezca esto, y me apareció una vez, lo voy a volver a derivar. ¿Qué me quedaría? 2 más otra regla de producto, fxx, bueno, primero sin derivar, más fx gx por, claro, el segundo sin derivar, perdón, el primero sin derivar por el segundo derivado, ahí está, ese es el de los dos, ¿cierto? Eso de ahí. Luego, ahora viene este, que sería fx gx, el primero derivado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado, que es gxx. Por último, otra regla de producto, que me quedaría, lo voy a escribir aquí abajito, menos 2 f sub x, y quedaría al cuadrado, ¿cierto? Porque me quedaría f sub x por f sub x, así que nos quedaría al cuadrado. Menos 2 por regla de producto, ahora este sin derivar, por la derivada de esto, donde nos aparece doble, f sub x. Y eso es igual a 0. ¿Todos de acuerdo ahí? No hay ningún problema hasta aquí, ¿o sí? Ninguno. No, Y creo que no me equivoqué, así que no. Ojalá. Ya. ¿Qué ocurre con y? Si derivo con respecto a y al principio. Es simétrico, ¿no? Sí, exactamente. O análogo. O análogo, ¿ya? Para que no les gusta la palabra simétrica porque no está, no la encontramos. Análogo, dejémoslo. Muy bien. Entonces, es análogo en el sentido de que voy a derivar con respecto a y, me va a quedar un 2i, vuelvo a derivar, me queda 2, ¿cierto? Y estas van a quedar con respecto a y, así que con respecto a y, todo con respecto a y. Ah, es casi lo mismo, pero simplemente hay que hacer y, g sub i, y, y, y. No me queda espacio porque escribo muy mal. Menos 2 f sub i al cuadrado. Ya voy a escribir acá. Menos 2 f sub i igual a 0. ¿Cierto? Ya, ¿hasta ahí estamos bien? ¿Sí? Creo que está todo bien escrito. Ya. Ahora, ¿qué pasa si sumo eso con eso? Eso y eso. Ah, me da el laplaciano. 2 más 2 son 4. Más la suma de estos me da el laplaciano multiplicado por g, porque es término común, ¿cierto? Así que me da el laplaciano de f multiplicado por g. ¿Ya? Aquí tengo esto y esto son 2 veces. Esto y esto son 2 veces. Ah, pero ese es producto punto de fx con gx, fi con gi. Por lo tanto, eso es lo mismo que el gradiente de f, un producto punto, el gradiente de g, perdón, ese no es el g, el gradiente de g, pero, ahí tengo que escribir bien ahí, más 2 veces, porque son 2 veces, ¿cierto? Este y ese. Y este con este, si juntamos esos dos que están ahí, esto es el gradiente, esa suma. Esa suma es gradiente, fx con gx, fi con gi, la derivada con respecto a x, la derivada con respecto a x, la derivada con respecto a y, la derivada con respecto a y. Así que es producto punto entre los gradientes. Perdón, acá, producto punto entre los gradientes, pero son 2 veces. Así que 2 veces. Sigamos. Este y este, ¿qué sería? Sería el laplaciano de g por f. Esos no son producto punto, ¿eh? Creo que debería omitir esos puntos.
mejor. Ya, esos son productos normales, productos de funciones. Sería G, el laplaciano de G por F, ¿cierto? Lo mismo que ocurre acá, laplaciano de F por G. Y finalmente, no es finalmente. Faltaría este con este de acá, ¿cierto? ¿Ya? Y eso sería f de x por f de, o sea, f sub x por f sub x, f sub y por f sub y. Así que es la norma ¿cómo se llama? La norma del gradiente, o el módulo del gradiente, ¿cierto? Del f al cuadrado, ¿cierto? ¿Ya? Y por último, me quedaría este con este que está acá. ¿Y eso qué es? Menos 2 veces f por el laplaciano de f. Igual a 0. Así que el 4 lo paso restando. Y me quedó lo mismo. A ver. Ahí está. Y, bueno, hay que agrupar, ¿cierto? Hay que agrupar porque en una parte nos quedó 2f por el laplaciano, ¿cierto? ¿Ya? Nos queda 2 veces el producto punto, 2 veces la norma al cuadrado, y f por el gradiente de g. ¿Ya? Entonces verifiquemos acá. Entonces, ¿qué es lo que hay que agrupar? Hay que agrupar el g, que es este que está aquí, el g con el 2f, ahí está. El g con el 2f está multiplicado por el laplaciano, así que es g menos 2z por el laplaciano. 2 veces producto punto entre ¿cómo se llama? Los gradientes, ¿cierto? Voy a colocar uno más grande. Z por el laplaciano de g, y 2 veces, menos 2 veces la norma de el gradiente al cuadrado, ¿cierto? Y ahí está. ¿Resultó o no? Profe, a ver, ¿Sí? la única que me queda la duda fue cuando puso la norma. Ahí no entendí. Es la norma porque recuerde que el gradiente es el vector deriva parcial con respecto a x, deriva parcial con respecto a y, ¿cierto? ¿Sí? Entonces el módulo es al cuadrado, eso en raíz, ¿cierto? Claro. Claro, pero como aquí no está en raíz, entonces es al cuadrado. Entonces, ¿dónde está? Está aquí, al cuadrado, y acá, al cuadrado. Ah, ya entendí. Los dos están con menos 2, pues así que factorizo por menos 2 y me queda la norma del gradiente. La normal, ya, entendí. ¿Mm? Eso no lo había, no. Yo quedé así como, ¿qué? No, ningún Ya, problema, ya tiene que entiendo, preguntar. ya entendí. Ningún problema, está súper bien que pregunte. De ahí resultó, ¿cierto? ¿Lo convencí, Sebastián, o no? Sí, solamente me cuesta interesar que al calcular el laplaciano me vuelva a aparecer el laplaciano en la igualdad. Eso es, para mí siempre me va como que es como raro, pero, ¿Cómo, pero me cómo raro? convenció. Bonito tiene que decir, no raro. Es bonito. En realidad usted no calculó la ecuación en ninguna parte. Lo que pasa es que derivó 2 veces con respecto a x y apareció una segunda derivada con respecto a x. Y Es al que momento, derivó 2 veces con respecto a x, 2 veces con respecto a y sumo. Eso fue lo que hizo, ¿no? exacto, Y eso es el laplaciano, ¿no? no es el laplaciano. ¿No? Bueno, es el laplaciano de esto, Claro, de la f. Ah, de la f. de la f grande, Mm. ¿ya? Y en los puntos donde da 0, ¿ya? Incluso no es de la f grande inicial, porque la f grande inicial no depende de z. Es de la f grande en una vecindad donde el z se puede despejar con respecto a x y. Entonces, hay harto entre medio. No es que haya calculado el laplaciano 2 veces, ¿cierto? En cambio, aquí el cálculo del laplaciano son con las f pequeñas y las g.
que súper bien que veas observación. No calculamos el laplaciano. Calculamos la derivada parcial con respecto a x de la f grande. ¿Más convencido? Sí, ahora sí. Muy bien. Ya, que le vaya muy bien, Loreto. Entonces, eso, no sé si tienen algunas consultas, si tienen comentarios, quejas, piedad del viernes. Profe, creo Dígame. que esta parte no era tan larga, pero había que hacer harto análisis, ¿no? Sí, había que pensarlo un poco para saber de dónde sacar los laplacianos. Claro, es que igual con la otra parte del otro ejercicio ya había quedado muy agotado y después intenté ver esto y dije, ya lo voy a intentar hacer mañana y bueno, No, no ningún alcancé. problema. Si A mí me pasó algo parecido de todas maneras. En todo caso, no sé si hubiera podido ver todas las relaciones entre las derivadas parciales de los gradientes o el de la norma de ese. Me hubiera costado bastante verlo, creo. Como sí, no en lo tengo tan principio, interiorizados esa. en principio cuesta, sí, eso hay que aceptarlo, ¿ya? Pero hay que hacer harto ejercicio, hagan harto ejercicio, porque así es como se dan cuenta las cosas, ¿ya? Y como les dije recién, muchos de estos ejercicios yo no los hice, pero sabía cómo se hacían nomás. Pero me di el trabajo en hacerlo y ahora se los presento cómo se hacían. ¿Ya? Como les mostré en la hojita, yo hice todo el de la regla de cadena, ahora no había tiempo para hacerlo, pero lo hice. Joaquín, que le vaya muy bien. Ya. Entonces, bueno, si no tienen dudas, si tienen dudas me pueden interrumpir. Nos estaríamos viendo, o mañana si quieren llegar a la hora de consultas, o después de la prueba. ¿Ya? Cualquier cosa, no sé si alguna persona le acomoda o vive cerca de aquí de la U, yo estoy en la U mañana y pasado. Traten de escribirme antes para preguntarme dónde estoy, porque no sé, pues, a veces almuerzo en la casa y me voy tarde para allá. ¿Ya? Así que estamos disponibles para cualquier cosa. Muy bien. Nos vemos entonces. Estudien harto. Cuídense. Chao, profe. Espero Gracias. que les haya Ya, servido la profe, tarea gracias. para estudiar. Una Sí. cosa, ¿podría subir esta grabación? Bueno, usted siempre la sube rápido, pero es que le quería echar un vistazo porque esta última parte había quedado un poquito, me falta un poco repasar. La subimos de inmediato. Va a quedar grabado hasta este. Ya, vale. Ahí nos vemos. Bueno, gracias. Chao, profe, Que estén bien. cuídese. Nos vemos, Chao, profe. igual. Que estén muy bien. Profe, que esté bien. Igualmente.